Buena gente, otra vez acá en Build Tree Design. En esta ocasión les voy a hacer un análisis estático, pero sobre un ensamble, en el cual, como ustedes saben, un ensamble consta de diferentes partes y de las cuales no necesariamente las propiedades de cada elemento son la misma. Pueden variar tanto en densidad, etcétera, en propiedades físicas directamente, ¿no? Y el análisis es tan distinto a como yo dibujara un elemento sólido completo y le aplicara carga. En un ensamble es distinto porque van a interactuar entre las partes que conforman pues el ensamble mismo, ¿correcto? Para ello vamos a empezar con un análisis específico del elemento. De ahí vamos a aplicar material, como les mencioné, diferentes propiedades a cada uno de ellos. Vamos a configurar los controles globales, los contactos globales, mejor dicho, también en forma manual. Vamos a crear una pared virtual, pernos de fundación de esta pared virtual. Vamos a aplicarle una carga, un enmallado y vamos a correr el análisis. Voy a tratar de que el video sea corto, máximo 15 minutos. Entonces empecemos. Para ello yo lo que voy a hacer es agarrar ya un ensamble que lo tengo dibujado. Son estas piezas. En este caso vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacer un ensamble de 3 elementos que consta de una base que va a estar pues empotrada, digamos, en una pared virtual, que les voy a enseñar cómo hacerlo, un brazo que va a soportar una carga y un pin que une estos elementos. Entonces lo primero que hacemos es realizar el ensamble, que rápidamente ustedes lo pueden hacer en SolidWorks. Configuramos los elementos para poderlos ensamblar y listo. Acá tengo, por ejemplo, una base y su brazo giratorio, como ven en el video. Ahora, ¿qué sigue? Lo que vamos a hacer primero es darle material. Para hacer este análisis vamos a ir a Simulation. Vamos a hacer el análisis estático. Lo primero que tenemos que hacer es aplicarle material. Y como ven, las piezas, vamos a ir a hacer clic derecho y vamos a seleccionar un material. Por ejemplo, la base le voy a poner aleación de fundición. Y los otros 2 elementos, tanto el brazo como el pin, vamos a colocarle simplemente acero aliado. Correcto, lo que estoy haciendo inicialmente fue que a la base le pongo acero aliado de fundición y lo demás simplemente acero aliado. Como verán aquí, se ve la textura de ambos elementos. Ahora, en conexiones, lo que vamos a hacer es editar la interacción de componentes, que no sea unión rígida, sino de contacto. ¿Qué significa unión rígida? Que el análisis va a ser como si fuera uno solo. Y de contacto es que vamos a tener interacción entre cada uno de los elementos. Entonces vamos a hacer una interacción local, vamos a buscar las interacciones entre ellos y como verán acá me genera 5 interacciones locales entre cada uno de los elementos que comprende mi ensamble. Ese es lo principal. Entonces veo los contactos que hay entre cada uno de ellos. Obviamente ensambles más gigantescos requiere mucho más análisis de hardware del equipo. Pero bueno, para este análisis simple lo que tenemos que hacer son interacciones locales. Los configuro, que voy a analizarlo, cómo interactúa uno con respecto al otro. De ahí vamos a hacer una sujeción. Dentro de sujeciones vamos a ir a interacción local, ya para generar nuestro pared virtual. Entonces vamos a ir a acá está interacción local, vamos a colocar pared virtual, vamos a seleccionar la cara que va a ir a la pared virtual, el plano que corresponde a la pared virtual y nada más, ponemos aceptar. Inmediatamente vamos a tener acá en sujeciones pared virtual. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocar unos pernos de fundación. Seleccionamos perno de fundación,
seleccionamos la arista del agujero, seleccionamos el plano de la pared virtual y vamos a generar o vamos a colocar un torque. Imaginemos que al perno de anclaje o perno fijado le estamos colocando 600 Nm como torque, ¿correcto? Entonces así sucesivamente vamos a generar para los otros agujeros. Vamos a generarle el valor del torque que está en este caso Newton metro. No se olviden de colocar el plano de la pared virtual que hemos generado inicialmente. Y bueno, esto lo vamos a generar para todos los agujeros, como les digo. La diferencia de hacer este análisis es que vamos a poder hacerlo más real el análisis estático en este ensamble, ya que si lo analizáramos como si fuera un conjunto sólido unido rígidamente, obviamente el análisis o el comportamiento de los esfuerzos y los desplazamientos varían. Entonces estamos tratando de hacer un análisis estático en este ensamble de la manera, digamos, más real posible que podemos nosotros encontrar. Ese es el pequeño detalle con respecto a otros análisis estáticos que ustedes pudieran analizar, investigar y poder ejecutarlo. De esta manera yo puedo lograr una mejor comprensión de mi diseño, por decirlo de esta manera. Y es por eso que agarro este ejemplo de 3 elementos simples y sencillos, porque obviamente a más elementos, como le dije, es más complejo el análisis y adicionalmente necesitamos un hardware mucho más potente. Acá creamos una malla en la cual está basado en curvatura para tener valores un poco más precisos. Correcto, generamos la malla y después de ello, de generar la malla, vamos a ir al gestor y vamos a ir a propiedades. En análisis estático, clic derecho, propiedades. Aquí en opciones vamos a seleccionar manual y vamos a seleccionar Direct Spare. Direct Spare es para cuando nosotros tengamos bastante suficiente RAM, núcleos, también cuando hagamos modelos con contactos sin penetración o modelos con partes diferentes de materiales y obviamente propiedades. Cuando tengamos ese análisis, tenemos que usar Direct Spare. Entonces, una vez seleccionado eso, ponemos OK y pues pasamos a lo que es correr la simulación. Esperamos a que cargue y ya tenemos el análisis completo. Vemos aquí los esfuerzos aplicados a este brazo. Ya, vamos a ponerle acá una simulación un poco para que sea un poco más notorio, y como ven ahí cómo interactúan los elementos entre ellos y ven cómo la placa base sufre cierto esfuerzo justo donde están los pernos, digámoslo así, de anclaje a la placa base. Podemos ver también los desplazamientos y vemos acá que justo la parte extrema del brazo se desplaza aproximadamente 2.85 milímetros. Ojo, 2.85 milímetros. Y vemos cómo interactúan también todos los elementos uno con respecto al otro. Esto era lo que quiero mostrarles, cómo es la interacción en un análisis estático de un ensamble, diferente a si lo analizamos como un conjunto de unión rígida. Ya, correcto. Solamente hay que tener esos pequeños detalles en configurarlo para poder analizarlo de esta manera. Ahora, vamos a hacer otro pequeño análisis, pero esta ocasión lo que vamos a cambiar en el ensamble es la placa base. Ya la placa base, lo que vamos a nosotros colocar son unas cartelas. Como verán la diferencia, en la placa base va a tener unas cartelas lo que obviamente me va a dar mayor rigidez al momento de hacer esfuerzos
de momento, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el análisis es el mismo que acabamos de observar. Hacemos de nuevo un análisis estático. Ya. Son 3 elementos. Vamos a generarle material a cada uno de ellos. Para no variar con el mismo concepto anterior, la placa base va a ser de acero aliado fundido y lo demás acero aliado. Vamos a hacer la interacción de componentes en forma de contactos cada uno de ellos y vamos a generar los contactos que hay entre ellos. Para eso seleccionamos todo el ensamble y buscamos todas las interacciones. Acá tuve un error. El error es que hay un pequeño contacto del brazo y la placa base. Ya por eso me sale mayor interacción, porque es como que estuviera mordiéndolo. Entonces voy a corregir la placa base. Como ven ahí hay un toque. Entonces me genera más interacción. Entonces volvemos de nuevo. Ya voy a parar y ok. Acá ya corregí la interacción. Ya no hay un contacto. Ahí cambié la placa base. Entonces genero de nuevo mis elementos de interacción entre cada uno de los componentes que conforman mi ensamble. Como ven ahí, ahora aparece igual que en el primer caso anterior. Ya genero los contactos correcto y posteriormente a ello hago la pared virtual. Entonces busco la pared virtual, contacto acá pared virtual, selecciono la cara que va a estar en mi pared virtual, el plano de la pared virtual. Para eso voy al detalle del plano del elemento de la placa base, genero mi pared virtual y posteriormente, como les mencioné, hago los pernos de fundación. Elijo la opción de perno de fundación, elijo la arista del agujero, elijo el plano de la pared virtual, elijo el torque aplicado al perno y así lo hago sucesivamente para los demás agujeros. Como les mencionaba, antes de hacer nuestra corrida de la simulación, vamos a seleccionar Direct Sperse. Y como les mencioné al inicio, para nosotros hacer un buen análisis de un ensamble en forma estática, tenemos que tener las siguientes consideraciones. 1. Si tenemos suficiente memoria RAM y bastantes núcleos, es factible hacer esta opción de Direct Sperse. Adicionalmente, cuando también usamos esta opción de Direct Sperse para el análisis de simulación, pues cuando tenemos modelos con contactos como los que vimos acá sin penetración, para ver la interacción en cada uno de ellos. Y tercero, resolver modelos de partes de elementos con diferentes materiales, como lo que acabamos de hacer. Entonces, hacemos la corrida. Obviamente primero hacemos la malla de nuestro análisis estático. Acá me faltó poner propiedades. Vamos a cambiar la Direct Sperse, como les mencioné, y vamos a hacer la corrida del análisis estático, la simulación. Esperamos el tiempo necesario de acuerdo a la computadora de cada uno de ustedes. En este caso yo utilizo un CPU Xeon de Intel y bueno, una tarjeta gráfica Nvidia Quadro. Entonces acá vemos pues nuestros resultados. Y lo que me interesa acá es ver un detalle muy importante. Acá como ahora interactúan, ¿se dan cuenta de la diferencia? Ahí podemos verlo realmente, pero el desplazamiento, quiero ver el desplazamiento. Miren, acá ahora el desplazamiento es de 5.345 a la menos 1, o sea 0.5 milímetros, diferencias al primer caso que era 2.85 milímetros, si no me
si no más no me acuerdo. Ya, entonces, gracias a este cambio en la placa base, como ven ahí la deformación y la interacción entre elementos, o sea, este para mí es un mejor análisis. Bueno muchachos, eso sería todo por mi parte. Gracias por ver el video. Sería hasta una nueva ocasión. Espero que les haya servido este pequeño aporte y obviamente con las esperanzas de seguir compartiendo conocimiento. Así que nos vemos hasta la próxima muchachos. Chao.